5 años después de irse al extranjero, la hija de 11 años se había convertido en una prodigio de la pintura de renombre internacional. Por compleja que fuera la composición, solo necesitaba una mirada para capturar su esencia en el lienzo. Sin embargo, había un sencillo retrato familiar que, por mucho que se ofrecieran a comprarlo, la hija se negó a añadirle rasgos faciales al hombre del cuadro. Temía que, una vez que le pintara la cara, volviera a recordar a ese hombre. Así que cuando ese hombre llamó a la puerta con pigmentos del Mar del Este valorados en millones, pidiéndole a su hija que le añadiera los rasgos faciales, ella simplemente negó con la cabeza con calma. «Tío, no sé pintar». Los ojos de Stephen se enrojecieron al tomar la mano de su hija y colocarla sobre el caballete. «Es imposible». ¿Acaso Lily es una pintora genial? ¿No siempre has querido los pigmentos del Mar del Este? Papá ya te los compró. De ahora en adelante lo que desees, solo díselo a papá y él lo hará realidad. Lily retiró la mano derecha con frialdad. No hace falta, tío. Ahora puedo ganar dinero para comprar pinturas más caras. Deberías devolverle las pinturas a tu hija. Stephen sintió como si hubiera caído en una cueva de hielo mientras abrazaba a Lily. Lily, ¿qué dices? Eres mi única hija. Lily parecía un poco confundida. ¿Pero no dijiste que solo la hija de la tía Bella merece ser tu hija? ¿No le diste las pinturas que me prometiste a la hija de la tía Bella? Ante esto, Lily sonrió con indiferencia. Está bien, tío. Si te gusta la tía Bella, cría a su hija. Tengo a mi madre y con eso me basta. El corazón de Stephen estaba lleno de complejidad. Nunca imaginó que la hija que antes se aferraba a él ahora lo trataría con tanta frialdad. Lo que no sabía era que mi hija y yo ya le habíamos dado innumerables oportunidades. Durante los 5 años de nuestro matrimonio, tuvo innumerables oportunidades de confesar su identidad como heredero del grupo musical. Sin embargo, siempre optó por el silencio. Incluso cuando nuestra hija quería un juego de acuarelas que costaba poco más de $10, Stephen no dejaba de poner excusas. Está bien, pero papá no tiene suficiente dinero ahora mismo. En cuanto gane algo, te compraré las pinturas Dongae más bonitas y caras. Nuestra hija no sabía que eran las pinturas Dongae tan caras. Solo sabía que con esas pinturas podría dibujar a su querido padre de la mejor manera. Así, tener un juego de pinturas Dongae se convirtió en la obsesión de nuestra hija. Durante 5 años, repartía comida a domicilio durante el día y llevaba a mi hija al mercado por la noche para montar un puesto y pintar. Me observó con frialdad todo el tiempo, 5 años de fría indiferencia. Cada vez que cerrábamos la tienda y volvíamos a casa, mi hija me preguntaba con ojos esperanzados, «Mamá, ¿ya ganamos lo suficiente para comprar una lata de pintura Dongae? Quiero pintar un retrato de papá, convirtiéndolo en el papá más guapo del mundo». En momentos como estos, volvía a revisar con cuidado las monedas sueltas de mi viejo bolso, sacudiendo la cabeza con impotencia. Todavía no, solo un poco más de ahorro mañana, y pronto tendremos suficiente. Por fin, un mes antes del cumpleaños de mi hija, conté una bolsa de monedas y me emocioné al descubrir que teníamos suficiente para comprar 3 gramos de la pintura Dongae más barata. Estaba deseando llevar a mi hija a la tienda de pinturas más pequeña de la esquina. Pero justo cuando el dependiente rebuscaba entre las pinturas para nosotros, vi una figura familiar al otro lado de la calle, en la imponente y lujosa tienda de pinturas. Stephen, vestido de traje y corbata, sostenía a una niña pequeña frente a la vitrina VIP. La niña sonrió dulcemente mientras sostenía un frasco de pintura y besaba a Stephen en la mejilla. La hija que llevaba en brazos quiso correr a abrazar a Stephen, pero la abracé con fuerza, tapándole los ojos. Temblando, señalé el frasco de pintura que estaban mirando y le pregunté al dependiente, ¿cuánto cuesta ese frasco? El dependiente chasqueó la lengua y dijo, a menudo veo a ese hombre venir con la niña a pedir pintura Dongae. Este objeto es muy valioso, un frasco cuesta 3 millones. ¿3 millones? En un instante sentí que se me helaba la sangre. Alguien me había advertido de que la identidad de Stephen era inusual. Pero al ver la casa con goteras y los muebles destartalados, pase lo que pase, no podía creer que Stephen fuera rico. Pensándolo ahora, fue realmente duro para él. Estaba dispuesto a aguantar 5 años en esa casa destartalada. Al ver mi silencio, mi hija soltó la mano con curiosidad. Mamá, ¿tiene papá mucho dinero?
¿Me pidió esa lata de pintura? Mi hija era demasiado pequeña para comprender las relaciones entre las personas que teníamos enfrente. Al ver la camisa descolorida de manga corta que llevaba, abrí la boca, pero no supe qué decir. Sintiendo mi incomodidad, mi hija habló: «Mamá, papá parece estar un poco ocupado. ¿Qué tal si vamos a casa primero? Podemos volver a comprarlo la próxima vez». Su voz se volvió cada vez más suave y la decepción en su carita era inconfundible. La abracé fuerte con el corazón roto y volví a casa aturdida. Una vez en casa, busqué tentativamente el nombre de Stephen en el navegador. En un instante una avalancha de premios y honores inundó la pantalla, como si quisiera aplastar este apartamento de alquiler ya destartalado. Los documentos en blanco y negro y las fotos de identificación en los certificados de honor me demostraban su nobleza. Incluso el botón más común de su traje valía nuestros 5 años de alquiler. Claramente la información era algo que podría haber encontrado con una búsqueda superficial, pero le creí sin dudarlo durante 5 años. Ver las palabras Son Group Stephen en la pantalla del ordenador de repente me pareció un poco ridículo. Stephen, cuando nos veías ir al puesto del mercado todos los días, desde el amanecer hasta el anochecer, con lluvia o con sol, ¿qué había en tus ojos? ¿Era lástima o burla de nuestra audacia? Pensando en esto sonreí burlándome de mí misma y marqué el número del abogado de divorcios. Al cabo de un rato se oyeron pasos afuera de la puerta. Stephen había regresado. Como de costumbre, nuestra hija corrió ansiosa a la puerta para saludarlo. Sin embargo, Stephen, como siempre, ignoró a Lily. Lily debería haber estado acostumbrada desde hacía tiempo a la indiferencia de su padre. Pero hoy, por alguna razón, se aferró a la camisa de Stephen, sin soltarlo. «Papá, ¿puedes comprarme una lata de pintura? Tengo un examen de pintura la semana que viene, y la maestra dijo que el primer premio sería una florecita roja. Lily quiere traerte la florecita roja». «De acuerdo, te lo compro cuando gane algo de dinero», respondió Stephen con indiferencia, sin siquiera levantar los párpados. «¿Cuándo será eso?» Lily parecía inusualmente testaruda hoy, decidida a obtener una respuesta. Stephen se quedó desconcertado, como si no hubiera esperado el comportamiento inusual de Lily. Frunció el ceño, dudó un buen rato y finalmente accedió. Lily me abrazó la pierna con entusiasmo, aplaudiendo. «Mamá, pronto tendré pintura. Entonces pintaré muchos cuadros para ti y papá». También me alegré por mi hija, tenía muchas ganas de ver su retrato familiar. Pero pasaron más de 10 días, y Stephen no solo no compró pigmentos del Mar del Este, sino que ni siquiera trajo las pinturas más comunes. Una mañana, vi a mi hija escondida bajo las sábanas, llorando en silencio. Stephen también lo vio, pero no reaccionó en absoluto. Le llevé un plato de sopa de pollo a mi hija. Había sido frágil desde pequeña, y ahora estaba en edad de crecer. Por muy pobres que fuéramos, no podía permitir que su salud se viera afectada. Al ver la sopa de pollo, a Stephen se le iluminaron los ojos. «Pon la sopa en un termo, quiero llevármela». Luego escribió rápidamente en la pantalla de su teléfono. «Cansado de exquisiteces, ¿eh? Hoy comeremos algo sencillo». Él no sabía que lo que él llamaba comida sencilla era un lujo que solo podía permitirme comprarle a Lily una vez al mes. En cada comida sacaba la carne picada de mi plato y se la daba a Lily. Pero Lily siempre con sensatez le daba la carne picada a Stephen, diciendo: «Papá, has trabajado duro, come carne». Cada vez que Stephen comía la carne sin pensarlo 2 veces, una sonrisa de felicidad se dibujaba en el rostro de Lily. Pensaba que al ayudar a su padre, la querría un poco más. Pero no sabía que el corazón de su buen padre solo pertenecía a la hija de otro. Él no notó mi silencio y siguió escribiendo en la pantalla: «Le preparó sopa de pollo, tú y tu hija se quedaron en casa y me esperaron obedientemente». En ese momento, no pude contenerme más. Una oleada de agravio me inundó el corazón. Agarré el monedero desgastado de la mesa y se lo tiré a la cabeza. Varias monedas cayeron al suelo con un ruido seco. Igual que yo, con un temperamento reprimido al extremo, pero incapaz de pronunciar una sola palabra. Mis lágrimas reaccionaron más rápido que mis emociones. Stephen fue el que recibió el golpe, pero yo era la que lloraba con más fuerza. Tras el golpe, Stephen estaba furioso. Pero al ver mis lágrimas, se le pasó la bronca al instante.
Si no estás fingiendo, ¿por qué te enojas tanto? Luché por contener el temblor de mi voz y pregunté, ¿y qué hay de la pintura que prometiste comprarle a Lily? Stephen parecía haber olvidado ya la pintura. Un destello de vergüenza cruzó su rostro, rápidamente disimulado por la impaciencia. Lo compro. Tienes que darme la lata como si te debiera dinero. Dijo que lo compraría. En los últimos 5 años, lo había dicho innumerables veces. Pero aunque una piedra lanzada al agua todavía salpica, las palabras de Stephen ni siquiera provocan una onda. Entré en la habitación de mi hija y la abracé con ternura. Lily, a papá no le gustamos. Ya no podemos quedarnos en esta casa. ¿Te gustaría ir al extranjero con mamá? A Lily le parecía demasiado lejana la idea. Pero era nuestra mejor opción. Solo yendo al extranjero podría cultivar mejor el talento de Lily. Me quedaban unos pocos ahorros, justo para comprar un billete de ida. A mi hija se le nublaron los ojos y dijo con ansiedad, «Mamá, ¿cómo es posible que papá no nos quiera? Ya prometió comprarme pinturas». Lily no necesita pinturas, Don Guy, solo quiere las más baratas. Lily esperaba con más ilusión que yo ese juego de pinturas prometido, pero también entendía mejor que yo que fueran pinturas Don Guy o no, esas pinturas nunca acabarían en sus manos. Al ver mis ojos enrojecidos, mi hija se arrojó a mis brazos y susurró, «Mamá, ¿podemos darle a papá una oportunidad más? Si para mi cumpleaños sigue sin acordarse, nos vamos». De acuerdo. Stephen, esta es la última oportunidad que Lily y yo te damos. El sábado por la mañana temprano, miré a Lily en el asiento trasero y sentí una punzada de dolor. Yo también me gradué de una universidad prestigiosa. Pero para tener el hijo de Stephen, dejé un trabajo bien pagado. Todos los días me dedico a las tareas del hogar y cuido del niño, completamente aislada de la sociedad. Ahora, ninguna empresa está dispuesta a contratarme. Indefenso, solo puedo hacer recados y repartir comida para llevar. Otros niños van a parques de atracciones los fines de semana. Pero mi Lily solo puede acompañarme a repartir comida. Suspiré suavemente y le di a Lily una piruleta, con la esperanza de animarla un poco. La llevé a la zona de la villa. Justo cuando toqué el timbre, una mujer salió y me quitó el pollo picante de la mano. Deberías irte rápido, no dejes que mi esposo se entere. Levanté la vista y vi que era Bella quien abrió la puerta. Justo cuando estaba a punto de esconder el pollo picante tras su espalda, unas manos grandes la abrazaron. Bella, ¿cuántas veces te lo he dicho? Tienes un problema estomacal, no puedes comer picante. Esta comida para llevar no es saludable, tírala. En cuanto la mirada de Stephen se cruzó con la mía, su expresión se ensombreció al instante. Pero Bella no se dio cuenta. No seas así, Stephen. Mira qué lindo es su hijo y el repartidor tampoco lo está pasando bien. Piensa que es como cuidar de su vida. Al verme paralizada, Bella añadió, no te preocupes. Mi esposo se preocupa demasiado por mí, por eso se preocupa por nimiedades. Te daré una propina luego para que puedas comprarle comida al niño. En ese momento, la compasión en los ojos de Bella fue como una espada afilada que me atravesó el corazón. Siseé descuidadamente, la llave me arañó el dedo y la sangre brotó al instante. Al verme sangrar, Stephen frunció el ceño e instintivamente extendió la mano para tomar la mía. Al ver esto, Bella se agarró el abdomen y gritó de dolor. Stephen. Me duele muchísimo el estómago. Al oír esto, Stephen se giró rápidamente y abrazó a Bella. Bella se apoyó en Stephen, lanzándome una sonrisa burlona. Así que siempre supo quién era yo. En ese instante sentí como si me hubieran clavado una aguja en el corazón, el dolor me dificultaba la respiración. Mamá, ¿estás bien? Lily no entendía lo que pasaba y se acercó ansiosa, ayudándome a respirar con cuidado. Mamá está bien. Se me ablandó el corazón y abracé a Lily con fuerza. Por suerte aún la tenía. Stephen llevó a Bella a la habitación, y Lily aún quería llamarlo. Papá, mamá está herida, tienes que venir a verla. Stephen se detuvo y se dio la vuelta. Pero entonces simplemente cerró la puerta de golpe. Aún podía oír débilmente la voz de Bella. Stephen, ¿es tu hija? No la conozco, debe ser un error. Un error.
Así que después de 5 años de estar con mi hija a su lado, al final solo supimos que fue un error. Le acaricié la cabeza con suavidad. ¿Oíste, Lily? Ese hombre no es tu padre, fue un error. Por la noche la tienda de pinturas me llamó de repente. Dijeron que había un juego de pinturas que debíamos firmar. Fui corriendo con Lily, sin poder esperar. Para recibir este juego de pinturas, Lily incluso sacó ese precioso vestido de princesa. Aunque el vestido se había desteñido con el lavado, Lily seguía sintiendo que era el mejor atuendo que tenía para lucir. Hola, tío, venimos a recoger las pinturas. Al ver la confusión del personal, repetí el nombre de Stephen. El personal se quedó atónito por un momento y dijo, acaban de recoger la pintura del señor Stephen. ¿No lo sabían? Antes de que pudiera reaccionar, Lily dijo emocionada, debe ser una sorpresa que nos preparó papá. Quizás papá ya esté en casa esperándonos con la pintura. Lo pensé y acepté. Justo cuando sostenía a Lily y estaba a punto de irme a casa, de repente vi una figura familiar. Stephen, vestido con un traje a medida, subía al coche con una niña en brazos. La niña, emocionada, levantó una lata de pintura Istsea, besó a Stephen en la mejilla y gritó, gracias, papá Stephen, por la pintura. Aria quiere más a papá Stephen que a nadie. Stephen, complacido, abrazó a la niña con fuerza y dijo, papá Stephen también quiere muchísimo a la pequeña Aria. Con ansiedad, le tapé los ojos a mi hija, incapaz de soportar que viera esa escena. No sabía cómo decirle que lo que ella anhelaba, otros podían tenerlo fácilmente. Mi hija pareció presentir algo y me preguntó con cautela, mamá, ¿se le olvidó a papá comprar la pintura otra vez? No te preocupes, Lily, no tienes que tener la pintura. Sentí un nudo en la garganta mientras la abrazaba con fuerza. La pintura ya estaba comprada, solo que no fuimos nosotros quienes la firmaron. Cuando llegamos a casa, Stephen ya se había puesto esa chaqueta desgastada. Su apariencia contrastaba marcadamente con la del hombre refinado y elegante de hacía unos momentos. No pude evitar sentirme un poco burlona, pues se esforzó mucho por seguirnos la corriente. Quizás sintiéndose culpable, Stephen fue inusualmente amable esa noche. Lavó los pies de Lily con paciencia y le contó cuentos de hadas. Lily estaba tan sorprendida que no supo cómo reaccionar. Esa noche, todo le pareció un sueño. Antes de que Stephen saliera de la habitación de Lily, tiró con cuidado de la esquina de su abrigo. Papá, el próximo lunes es mi cumpleaños. La maestra me va a dar una fiesta. ¿Puedes venir? Quiero pintarnos un retrato familiar entonces. Al ver la expresión cautelosa de Lily, Stephen sintió una punzada de inquietud. Le acarició suavemente la mejilla y dijo, de acuerdo, papá seguro que vendrá. Con la promesa de Stephen, Lily se quedó dormida felizmente. Al día siguiente Lily fue la primera en llegar al jardín de niños. Invitó con mucha seriedad a todos los niños a su fiesta de cumpleaños. Mi papá es guapísimo y podrás verlo entonces. Al ver la mirada esperanzada en el rostro de Lily, mi corazón se llenó de ansiedad. Stephen, tienes que venir sin duda. Gracias a los consejos que le dieron los abuelos y abuelas que la rodeaban mientras pintaba en el mercado a lo largo de los años, Lily se compró un vestido de princesa nuevo. Mamá, es la primera vez que dibujo en un escenario, así que tengo que vestirme bien. Así, papá no se avergonzaría. Besé la mejilla de Lily con ternura y la abracé. En su cumpleaños, Lily lució un vestido de princesa nuevo y se puso la corona de plástico que se había resistido a usar. Felizmente se quedó con su maestra en la puerta del jardín de infantes, dando la bienvenida a los demás niños. Esperando y esperando hasta que todos los niños llegaron, Stephen seguía sin aparecer. Lo llamé incontables veces, y a la 33ª llamada, Stephen por fin contestó. Antes de que pudiera decir nada, se oyó la voz impaciente de Stephen. El hijo de Bella tiene un concurso de dibujo hoy. No me llames más. Pero le prometiste a Lily que vendrías a dibujar un retrato familiar con ella. ¿Nunca aprendió cómo iba a dibujar algo? Al oír esto, el rostro de Lily palideció al instante. La abracé nerviosamente, pero pareció madurar en ese momento. Lily me quitó el teléfono con calma y dijo, no pasa nada, si estás ocupado, no vengas. No necesitas comprarme más pinturas y no volveré a pedirte que dibujes un retrato familiar conmigo.
Tras decir esto, Lily colgó el teléfono bruscamente. Del otro lado, Stephen, conmocionado hasta la médula, se levantó a punto de irse. Al verlo, Bella lo agarró rápidamente de la manga. ¿Qué pasa, Stephen? Aria está a punto de subir al escenario. Stephen, tembloroso, desbloqueó su teléfono y me llamó instintivamente. Pero esta vez, solo escuchó la señal de ocupado. Antes de bloquear su número, le envié un último mensaje: Stephen, ya no te necesitamos. Al segundo siguiente, el chat, que antes estaba vacío, se llenó de mensajes. Al verlos, Stephen frunció el ceño ligeramente. ¿Qué están causando problemas esta vez? Tras enviar su mensaje, la única respuesta que recibió fue un signo de exclamación rojo. Por mucho que me enojara antes, nunca lo bloqueé. Stephen sintió una vaga inquietud en el corazón. Miró la pantalla, golpeando la mesa repetidamente con los dedos. Cuando Aria, la hija de Bella, subió al escenario, tiró accidentalmente un cubo de pintura. La dulce e inocente niña de repente le pareció inexplicablemente molesta a Stephen. Lily nunca había sido tan torpe. Pensando en esto, Stephen se pellizcó el puente de la nariz con irritación. Nunca había sentido que el tiempo se le hiciera tan largo, y solo cuando la niña en el escenario entregó su cuadro a los jueces, finalmente respiró aliviado. Aria corrió, queriendo saltar a los brazos de su papá, Stephen. Justo al llegar al pie de las escaleras, vio a Stephen alejarse apresuradamente con la chaqueta en la mano. Al notar la mirada decepcionada de su hija, Bella miró hacia atrás. Stephen ya había desaparecido. Para llegar rápido a casa, Stephen se saltó varios semáforos en rojo. Al abrir la puerta y ver las conocidas pantuflas de conejito junto a la entrada, respiró aliviado. Todo dentro de la casa estaba como siempre. La muñeca favorita de Lily también estaba en el sofá. Todas las cosas de la casa tenían, más o menos, rastros de Stephen. Decidido a irse y empezar de cero, decidió abandonar todo el pasado. Así que después de celebrar el cumpleaños de su hija, se dirigieron directamente al aeropuerto. Al ver el entorno familiar, Stephen se sintió mucho más tranquilo. Seguía pensando, igual que antes, que Lily y yo simplemente habíamos salido a despejarnos y relajarnos y que volveríamos. El hombre del sofá cogió la muñeca y le tocó la cabeza con el dedo. Si me vuelves a bloquear la próxima vez que te enfades, no volveré a molestarte. Stephen se sentó en el sofá, un poco aburrido. Se dio cuenta de que efectivamente se había excedido un poco últimamente. Entró en la cocina y empezó a cocinar, preparando una mesa llena de platos. Pero la comida se enfrió, y Lily y yo aún no habíamos llegado a casa. Tras recalentar los platos 3 veces, Stephen finalmente sintió que algo andaba mal. Una extraña inquietud lo invadió y tras dudar, sacó su teléfono para contactar a su asistente. Averigua dónde están la señora y la joven. Stephen se sintió inquieto al recordar de repente que hoy era el día en que le había prometido a su hija pintar un retrato familiar. Agarró apresuradamente las llaves del coche y se dirigió al jardín de niños. Hola, maestra, vengo a buscar a Lily. Al ver al hombre empapado en sudor, la maestra de kinder pareció desconcertada. Lily ya se había dado de baja de la escuela, ¿sabes? ¿Había abandonado los estudios? Stephen apenas podía creerlo. Sí, ¿no lo sabías, el papá de Lily? Fue hoy, después de celebrar su cumpleaños en la escuela, cuando Lily se despidió de sus compañeros uno por uno y se fue. El cuerpo de Stephen se tensó con una mezcla de vergüenza e incomodidad en su rostro. Sí, como padre ni siquiera sabía que su hija había abandonado la escuela. Quizás temía volver a ver la mirada perpleja de la profesora. Tras darle las gracias, Stephen se marchó aturdido. Resultó que sí le importaba que lo consideraran un padre incompetente. Pero antes de que pudiera salir del jardín de niños, la maestra lo alcanzó y se paró frente a él. Ah, por cierto, papá de Lily, Lily todavía tiene algunas tareas de manualidades que no se llevó. Pensaba llamarte mañana para ver si querías que se las enviáramos. Supe que se mudaron. Ya que estás aquí, ¿por qué no te lo llevas? Es bonito guardar un recuerdo. En el futuro mostrarles a los niños cosas de su infancia sin duda será conmovedor. La maestra vio a Stephen en silencio, de pie sin comprender. Aunque un poco desconcertada por su comportamiento, entró al aula a buscarle las cosas a Lily.
Para cuando Stephen recuperó el sentido, ya le habían puesto una caja de cartón en las manos. Cuando regresó al coche y la abrió, se quedó sin aliento. Sintió como si algo le oprimiera el corazón, el dolor era insoportable. Dentro había 3 muñecas de porcelana, una madre, un padre y una Lily. La familia de 3 felices tomados de la mano. También había un retrato familiar reparado y pegado. Entre el hombre del traje y las 2 chicas a su lado había una grieta sellada con cinta adhesiva. Era claramente solo una pintura. Sin embargo, Stephen sentía como si él, mi hija y yo estuviéramos completamente separados. Por mucho que lo arreglaran, nunca volvería a ser como antes. Era la primera vez en todos estos años que sentía arrepentimiento. La hija a la que menospreciaba por no haber aprendido a pintar, en realidad, lo había hecho mucho mejor que Aria. Las manos de Stephen temblaron levemente. Sus ojos comenzaron a enrojecerse. Su hija solo quería un cubo de pintura. Solo quería pintar un retrato familiar. Él ya se lo había prometido. ¿Por qué no pudo cumplir esa promesa? ¿Por qué fingir ser pobre? ¿Por qué? Stephen golpeó el volante con fuerza, desahogando su dolor. Después de un momento juró traernos lo mejor del mundo a mí y a nuestra hija. Compensaría los errores que había cometido antes. Se convertiría en un esposo competente, un padre cualificado. Por el asistente Stephen se enteró de que Lily y yo ya habíamos salido de la ciudad. Solo pudo rastrear la compra del vuelo, pero no tenía una idea clara de nuestro destino exacto. Así que Stephen no tuvo más remedio que ver las imágenes de vigilancia del aeropuerto una y otra vez, intentando ver por qué puerta de embarque pasamos y a qué hora salimos. Era la mejor manera de reducir las posibles ciudades a las que podríamos haber ido. Finalmente, en la mañana del 8º día, Stephen nos vio a mí y a mi hija en las imágenes. En tan solo 8 días, el otrora vibrante Stephen se había convertido en una versión desaliñada y desgastada de sí mismo. A simple vista, parecía haber envejecido más de una década. Las figuras familiares iluminaron considerablemente la mirada de Stephen. Ver a su hija dibujando tranquilamente sentada en un banco le conmovió profundamente. Pocas veces observaba a Lily con tanta atención. Al observar a su hija, que se parecía muchísimo a él, a Stephen se le llenaron los ojos de lágrimas. Era como si Lily, quien una vez se aferró a su pierna y le dijo que amaba a su padre más que a nadie, estuviera allí, frente a él. En aquel entonces, los 3 habían vivido felices. Incluso una vez sintió la necesidad de ser honesto. Dinos a Lily y a mí su verdadera identidad. Todos sus amigos piensan que soy una buena persona, una muy buena esposa. Pero Bella dijo en voz baja, Stephen, creo que aún así deberías ponerla a prueba. Hay gente que es experta en disfrazarse, 10 o incluso 8 años no son nada para ellos. Y así, Stephen descartó la idea. Su actitud hacia Lily y hacia mí también cambió mucho. Es ridículo. En aquel momento mi hija y yo pensábamos que solo estaba cansado de trabajar al aire libre. Resultó que todo se debía a una sola palabra instigadora de su primer amor. El esfuerzo que Lily y yo dedicábamos a repartir comida para llevar y atendiendo puestos para aliviar su carga se convirtió en un disfraz para ocultar su avaricia por su riqueza. Quizás ni siquiera una vida repartiendo comida a domicilio pasaría esta prueba. Stephen nunca me creyó, ni tampoco creyó a nuestra hija. Si supiera que Lily y yo descubrimos su verdadera identidad y que decidió irse después, seguramente se sorprendería mucho. Originalmente deberíamos haber sido el tipo de personas que se quedaban por su dinero. ¿Por qué conocen mi identidad? ¿Qué hiciste? Stephen se llevó una mano a la frente con voz algo fría. El asistente, que nunca había visto una escena así, habló rápidamente. No nos atreveríamos a revelar nada sin su permiso. Fue cuando usted y la señorita Bella fueron a comprar pintura que la señora la vio por accidente. ¿Qué pintura? La pintura Dongai. Stephen recordaba vagamente el incidente. Parecía haber ocurrido hacía un mes. Al enterarse de que Lily y yo conocíamos su verdadera identidad hacía un mes, su rostro palideció incontrolablemente. No es de extrañar que Lily, que por aquel entonces era excepcionalmente sensata y obediente, insistiera tercamente en que comprara pintura. Al fin y al cabo, los niños siempre se portan malcriados y les piden cosas caras a sus padres.
A Stephen le molestaban las constantes preguntas y accedió con naturalidad. Se dio la vuelta y lo olvidó. Aunque Stephen lo olvidara, mi Lily seguía dispuesta a darle otra oportunidad. Pero se perdió la fiesta de cumpleaños otra vez. Stephen recordó de repente la historia que una vez le contó a Lily sobre Cynthia matando a un cerdo. ¿Pero de qué sirve arrepentirse ahora? Ve a pedir todas las pinturas Don Guy de la tienda. Las palabras de Stephen hicieron que el dependiente pareciera preocupado. Los compraste todos hace un mes, y el último lote no estará disponible hasta dentro de 6 meses. Entonces ve primero a buscar las cosas para Aria y diles que les daré una compensación después. Naturalmente Bella, al enterarse de la noticia, no tenía intención de devolver los artículos. Ya se fueron, y ahora quieren darme asco. Aunque eso signifique darle las cosas de mi hija al perro, jamás las regalaría. Stephen no sacó nada de esto. El asistente le dijo que la señorita Aria había regalado toda la pintura. No dejó ni una lata. ¿Regalada? Una pintura tan cara, así como así. Stephen frunció el ceño ligeramente y su rostro se ensombreció. Bella no se atrevió a provocarlo, así que subió con su hija a disculparse. Incluso trajo unas latas de pintura barata. Stephen, lo siento. No sabía que Aria lo regalaría todo. Mira, traje pintura nueva, solo para Lily. Stephen no dijo nada. Tomó en silencio la pintura que Bella había traído. Habiendo crecido llamándolo cuchara de oro, no tenía ni idea de que esta pintura fuera de pésima calidad en cuanto a color. Pero pensar que Lily ni siquiera podía permitirse algo que él menospreciaba irritaba a Stephen. Tomó un pincel con naturalidad y lo mojó en la pintura. Incluso los peores materiales podían usarse para crear algo hermoso en sus manos. Como la pintura de Lily. Stephen nunca le había enseñado a pintar. Quizás fuera genética o quizás talento, pero esa pintura era realmente impresionante. Bella observaba a Stephen pintar con cierta fascinación. No fue hasta que dejó el pincel que volvió a la realidad. Stephen, pintas muy bien. Stephen se burló. A diferencia de tu hija, que usa productos de alta gama pero solo produce basura. Carecía por completo de habilidad. Bella se puso rígida ante sus palabras. Aria solo aprendió a pintar porque sabía que a Lily le encantaba. Quería que Aria eclipsara a Lily en todos los sentidos. Las palabras de Stephen fueron, sin duda, una bofetada. Fuera de la vista de todos, Bella tenía los puños fuertemente apretados. Si Stephen se hubiera dado la vuelta, habría visto a una mujer con el rostro desencajado por los celos. Después de que Lily y yo nos fuéramos, Stephen ya no necesitaba fingir. Ser rico era mucho mejor que ser trabajador. Siempre que lo necesitaba, innumerables personas estaban dispuestas a pasar por él. Usaría esta identidad para encontrarnos a Lily y a mí lo antes posible. Stephen miró con la mirada perdida la nota arrugada que su hija había dibujado. ¿Dónde estás exactamente? Sé que me equivoqué, por favor, vuelve pronto. La repentina interrupción del asistente destrozó sus recuerdos. La señorita Bella y su hija te esperan en la sala de recepción. Despídelos. Stephen ni siquiera levantó la vista al dar esta orden. Pero 10 minutos después, Bella y su hija estaban en su oficina. Bella lo pensó y, como era de esperar, la asistente no pudo detenerlos. Una sola llamada de papá Stephen hizo que Stephen, ocupado con los documentos, levantara la vista. Aria llevaba el mismo vestido que Lily. Su peinado, su andar, todo imitaba a Lily. Papá Stephen, déjame cantar, brilla, brilla, estrellita para ti. Basta. Bella, ¿te parece gracioso? Por mucho que imite, Aria es Aria, mi hija es mi hija. Deja de hacerme sentir mal delante de mí. Aria se asustó tanto con la expresión de Stephen que rompió a llorar. Vete. Bella también se sintió un poco ofendida y habló de mala gana. Stephen, solo quiero que seas más feliz. ¿Quién querría que confundieran a su hija con otra mujer? A Stephen se le hincharon las venas de la frente. Al ver a la madre y a la hija sollozando, no supo cómo desahogar su ira. Simplemente decidió que ojos que no ven, corazón que no siente y abandonó la empresa. Stephen no sabía a dónde ir. Regresó a la casa que una vez compartimos.
Como siempre, Stephen no hizo nada. Se sentó inexpresivamente en el sofá, abrazando la muñeca favorita de Lily. Al poco rato, llamaron del departamento legal de la empresa. Stephen, hay una discrepancia en las cuentas de la empresa. ¿Me estás diciendo esto? ¿Te contraté para que no hicieras nada más que comerte mi sueldo? El asesor legal del otro lado tartamudeó, lo que solo irritó más a Stephen. Si hay algo, dilo. Esta suma fue transferida con tu propia firma, así que... Stephen se quedó atónito por un momento. ¿Lo habían transferido por su firma? No fui yo, compruébalo. Un asunto problemático tras otro pesaba sobre Stephen, dificultándole la respiración. El departamento legal también fue eficiente. Descubrieron rápidamente que Bella había falsificado la firma de Stephen para malversar fondos. Con la capacidad de Stephen, fácilmente podría haber hecho la vista gorda. Fue entonces cuando comprendió quién era la verdadera persona que codiciaba su dinero. Ese supuesto primer amor no era más que una persona corrupta hasta la médula. La señorita Bella incluso compró un billete de avión, aparentemente con la intención de fugarse con el dinero. La ira de Stephen se transformó en una risa amarga. Su actitud asustó a Bella. Se dio cuenta de que el corazón de este hombre ya había cambiado de opinión. Así que planeó tomar el dinero e irse. Mientras pudiera salir del país, podría vivir bien y nadie podría atraparla. Justo cuando ella y Aria estaban a punto de embarcar, un gran grupo de policías irrumpió en la sala de espera. Señorita Bay, hay un caso de malversación ilegal de fondos que requiere su cooperación en nuestra investigación. Por favor, acompáñenos. Stephen programó deliberadamente la llegada de la policía para arrestar a Bella, queriendo que sintiera la inutilidad de perseguir algo inalcanzable. En cuanto a Aria, tras el encarcelamiento de Bella, Stephen la envió a un orfanato en el sudeste asiático. No soportaba la idea de que esta chica llamada Aria le arrebatara todo lo que legítimamente le pertenecía a Lily. Cada vez que veía a Aria, recordaba su propio fracaso como padre. Stephen sacó de nuevo el cuadro arrugado. Acariciándolo suavemente murmuró para sí, he alejado a quienes te acosaban, ¿por qué no has vuelto? Los extraño mucho a ambos. Las lágrimas corrían por el rostro de Stephen en gruesas gotas, empapando el papel. Sin que él se diera cuenta, las lágrimas difuminaron nuestros rasgos en el cuadro. Si el arrepentimiento pudiera cambiar algo, tal vez el mundo sería un lugar mejor. Para liberarme por completo de Stephen, hace 5 años busqué oportunidades por todas partes y finalmente aterricé en Francia. ¿Qué importaba si no conocía el lugar? Mientras trabajara duro, todo saldría bien. Cuando llegué a Francia, solo podía lavar platos en un restaurante porque no hablaba el idioma. Pero al menos era suficiente para sobrevivir. También fue gracias al talento de mi hija que, mientras dibujaba afuera del restaurante, conocimos a un famoso pintor francés. Quedó maravillado con el talento de mi hija y la tomó como aprendiz. En tan solo un año, sus pinturas se convirtieron en tesoros invaluables. Nuestra vida fue prosperando poco a poco. Quería tener más temas que compartir con mi hija, para compensar el amor paternal que le faltaba. Así que empecé a aprender a pintar con mi hija como maestra. A medida que mis conocimientos aumentaban, incluso abrí una respetable galería de arte. Hace unos días, vi a un hombre parado en la puerta. Al principio pensé que era un indigente. A veces dejaba pan de casa afuera de la tienda. Pero ese hombre no se movía. Cuando salí a sacar la basura, vi su anillo de bodas en la mano. Suspiré con impotencia y tomé la iniciativa de hablar. Stephen, ¿qué haces aquí? El hombre de la máscara se puso rígido. Tras dudar un momento se la quitó. Stephen parecía un poco inquieto. Justo cuando iba a saludar, oyó la voz de una chica detrás de él. Mamá, ¿te cansaste del trabajo hoy? Mi nueva pintura volvió a ganar un premio, nuestra galería tiene otra obra magnífica. Lily solo miró brevemente al desconocido en la puerta antes de correr a mis brazos. Al ver la expresión de mi hija, Stephen se emocionó un poco. Hubo un tiempo en que su hija solía comportarse así con él, aunque él nunca respondía. Como si recordara algo, Stephen sacó muchas latas de pintura de la mochila que siempre llevaba. Había de todo tipo de colores. Stephen habló con voz ronca. Lily, soy tu papá.
Te traje tus pinturas favoritas. La hija no se dio la vuelta. Se le llenaron los ojos de lágrimas. No soy Lily, te has equivocado de persona. Yo tampoco tengo padre. Mi padre murió hace mucho tiempo. Siempre me preocupó que la salud mental de mi hija se viera afectada por culpa de Stephen. Después de todo, una niña pequeña no puede vivir sin un padre. Pero mi hija era más fuerte de lo que imaginaba y vivía feliz. El frágil amor paternal jamás pudo sanar a esa niñita. Sabía que Lily estaría triste. Pero definitivamente no era por Stephen. Simplemente estaba de luto por la pequeña Lily, quien nunca recibió el amor de un padre. La cara de Stephen estaba un poco lastimada. ¿Pero qué tiene eso que ver con nosotros? Mi hija me llevó a la galería y compartió las cosas divertidas que encontró hoy. Solo Stephen se quedó solo en la puerta. Igual que ese cuadro. Siempre ha habido un abismo insalvable entre nosotros. Pasaron otros 5 años. Mi Lily se había convertido en una joven elegante, reconocida internacionalmente. Llegó la hora de la ceremonia anual de premios. En aquel entonces mi Lily era solo una concursante. Ahora se ha convertido en una presentadora de premios segura de sí misma. Mi Lily siempre ha trabajado duro. Incluso cuando no podía permitirse pintar, nunca dejó de hacerlo. La buena pintura crea buen arte. Pero Lily era diferente. Dijo que mientras haya amor en el corazón, las mejores creaciones pueden surgir de cualquier cosa. Los pigmentos del Mar del Este que antes no podía permitirse ahora llenaban todo el estudio. Tras la ceremonia de premios, el presentador intervino rápidamente. Me pregunto si Lily podría pintar un retrato familiar. Una vez terminado, donaremos 100 millones en tu nombre a zonas pobres. La hija en el escenario sonrió. Lo siento, juré hace mucho tiempo no volver a tocar un retrato familiar. 100 millones no son nada, no te necesito. Los donaré yo mismo. El presentador notó el ligero disgusto en el rostro de la hija y no insistió. Entre el público, Stephen estaba sentado en el punto más alto del auditorio, con los ojos ligeramente enrojecidos. El médico dijo que se estaba muriendo y que era improbable que sobreviviera al invierno. Mi hija y yo lo entendimos. Fue una petición de Stephen. Al fin y al cabo, y era el principal patrocinador de esta ceremonia de premios. Stephen esperaba que su hija pintara un cuadro en agradecimiento por la donación. Desde que Stephen nos encontró se nos presentaba con frecuencia, con la esperanza de que su hija pintara un retrato familiar. Para cumplir la promesa que dejó inconclusa en aquel entonces. Pero lo perdido, perdido está, no hay posibilidad de repetirlo. Cuando nos íbamos, la familia Son nos detuvo. Stephen nos dijo con calma que se estaba muriendo. Sacó la división de la herencia y se la entregó a Lily. Papá no tiene mucho que darte. Todo esto es mío. Tú y tu madre, la vida sin mí seguirá siendo muy feliz. Lily no respondió, soltando una risa fría. ¿Es esta otra de tus pruebas? Ni mamá ni yo queremos tu dinero, ni nos importa. No vuelvas a buscarnos, tío. Esa palabra, tío, dejó a Stephen sin aliento. El documento de transferencia de herencia que tenía en la mano se le cayó al suelo. En el solsticio de invierno, esa división de la herencia fue entregada de nuevo al estudio. El asistente de Stephen dijo que se estaba muriendo. Dejó la dirección del hospital y luego se fue. Lily la recogió con los hombros temblando incontrolablemente. No entendía qué clase de sentimientos albergaba realmente por el hombre que era su padre. Mamá, se va a morir. Se me hizo un nudo en la garganta al notar un destello de tristeza en los ojos de mi hija. ¿Quieres ir a verlo? Al fin y al cabo, es tu padre. No, no es mi padre. No me quiere y no quiero verlo. Mi hija ha crecido y tiene sus propias ideas. La apoyaré incondicionalmente, es mejor no ver a alguien así. Hay cosas que el dinero no puede comprar. Hay cosas que la culpa por sí sola no puede compensar. Es normal que mi hija se sienta triste, después de todo, era una persona viva y palpitante. En sus últimos momentos de vida, Stephen aún ansiaba vernos a mí y a mi hija. En el último destello de sus recuerdos, Stephen vio a la pequeña balbuceando sus primeras palabras. Y la esposa que siempre le preparaba sopa de costillas de cerdo en invierno.
Si hay una próxima vida, la gastaré en compensarlos. La herencia de Stephen terminó en manos de mi hija y mía. A petición de Lily, donamos todo el dinero a huérfanos sin padres. Este dinero debería ir a quienes más lo necesitan. Que de otra manera, sirva de consuelo para los niños que carecen del amor de un padre y una madre. Abracé a Lily y miré el invierno por la ventana. Lily me preguntó con dulzura, «Mamá, ¿qué miras?». Sonreí y le toqué la mejilla con suavidad, diciendo, «Mamá está observando el invierno que está a punto de desvanecerse».